Cuando uno va a ejecutar un trabajo manual, en general hay en el mundo, digamos, desde el mundo moderno sobre todo, un aprendizaje que es pautado, ¿sí? Un aprendizaje que tal vez ancestralmente no tenía la pauta tan normatizada o tan ordenada, pero que con la modernidad fue tomando una metodología muy estricta, ¿sí? Una metodología que no solamente va a hacer que lo que está pautado en un manual se ejecute en la prenda o en el textil, sino que también va a domesticar, va a acostumbrar al cuerpo del hacedor o de la hacedora a ejecutarlo de una manera, a tener cierto tipo de vínculo. Hay algo muy interesante sobre todo y una diferencia entre el tejido y el bordado, ¿sí? El bordado es algo que se hace sobre. Nosotros vamos a hacer un ornamento o un diseño sobre una estructura que ya existe. Y en el tejido lo que vamos a hacer es, simultáneamente a la construcción del soporte, ir dando cuenta de ese diseño. Ya el diseño no está sobre, sino que el diseño está desde adentro. Y en ese desde adentro podemos pensar también cómo la generación de ese textil va de alguna manera entonces a dar cuenta o a dar testimonio de la relación del método, del cuerpo y de los materiales. Y lo que sucede maravillosamente en estas nuevas piezas, en estas piezas con las que nos encontramos, es que esos diseños no corresponden, no articulan con lo esperado. Esos diseños lo que vienen a hacer es a irrumpir, a traer una nueva voz. Y ese traer una nueva voz es casi como traer un nuevo color, como tejer con un nuevo telar o como cambiar el grosor del hilo. Es tan importante el recurso diseñado, ¿sí? La selección de ese diseño, la unión y los puntos de ligazón, que son de alguna manera los que van a construir esa conversación o ese texto. El texto es un textil que va dando cuenta de una historia, de una vinculación entre los cuerpos, los materiales y la historia de quien está haciendo eso. El textil y el cuerpo es uno de los primeros espacios de escritura del hombre. Es texto, como etimológicamente lo dice. Y a su vez, al ser texto, es un palincesto. El textil es un palincesto. Texto sobre el texto sobre el texto. Hay un tema, por supuesto, de anticipación muy radical, ineludible, incuestionable, que es desde la ancestralidad precisamente a la modernidad, con la abstracción. El siglo XX es el siglo de la abstracción porque descubre el arte de África y de Oceanía. Todas las culturas originarias de América, del continente, son abstractas porque la expresión es simbólica, es el ornamento simbólico. O sea, no hay un criterio naturalista. ¿Cómo llegamos a Santiago del Estero? Fue hace muchísimos años, un viaje que hicimos con Ricardo Paz, buscando raíces argentinas. Y desde el auto empezamos a ver cosas que nos llamaron mucho la atención. Había muebles, bueno, ahí dimos con los primeros carpinteros de monte y empezamos a descubrir un mundo que fue riquísimo. Santiago, tal vez por su condición geográfica, quedó un poco detenido en el tiempo. Entonces había un estilo de vida y había una serie de objetos y de materiales increíbles. Los materiales eran madera, cuero y lana. Así fue la llegada a Santiago del Estero. La llegada a los textiles fue más lenta porque la madera y el cuero es trabajo de hombres y se hace afuera y las cosas están afuera, pero los textiles están en el interior de las casas y al principio no los ves. A veces, en los primeros, fue tal vez porque había algo colgado al sol, aireándose, entonces ahí fue empezar a preguntar, ¿y esto qué es? Y empezaron a salir estas piezas increíbles que nos sorprendieron muchísimo. La llegada a una casa en el monte tiene sus
sus reglas. Es gente súper hospitalaria, pero uno tiene que llega a un alero, en el alero se conversa, se toma mate, se toma mucho mate, se conversa mucho rato. Agarra un vellón, le tira ahí poniendo un nylon o algo y empieza, y todo te lo hila, no desperdicia. Pero eso necesita un ritmo, ¿no? Sí. Como el mismo ritmo. Claro. Y recién después uno puede entrar en otros temas, ¿no? Entonces, hablar de los textiles fue porque habíamos visto alguna pieza, empezar a preguntar si se tejía, qué oficios había en esa casa. Y así empezamos a encontrarnos con algunas teleras y con sus piezas, no tanto las que estaban tejiendo, porque había muchas teleras que no estaban trabajando. Sabían tejer, pero no estaban trabajando. Pero sí tenían piezas guardadas, piezas de sus familias, piezas que tenían tal vez heredadas. Y lavan bien finito para las cubijas, todo. Cubijas le llamaban. Claro, hacían con sí, el no trapacejo, existían ahí todo, las alfombras, no existían en esa época. No. Era todo mantas, cobijas. Hay una tradición en Santiago que es una tradición hermosa, que es que cuando un niño nace, se le teje una manta o se le hace una silla. Entonces los muebles y las piezas textiles tienen dueño, no son simplemente una manta más. Por eso muchas veces tienen iniciales. Estas piezas que estaban guardadas, a veces muy descuidadas, muy rotas. Y empezamos a rescatar este universo que nos tenía, asombradísimos, y a empezar a investigar un poco para entender de qué se trataba. Vos estás aprendiendo todo. Tienes que darle clase. Tiene que captación de contenido. Tienes que traerte un aprendiz. Pero este sí es más. Podemos dejártelo un par de semanas aquí. Si te pasas, te lo vas haciendo la alfombra. Te lo vas haciendo mientras vas aprendiendo. Claro. Vas arreglando los nudos. Pasar los nuditos es el primer paso. Lo primero fue una investigación bibliográfica en las fuentes, ¿viste? Ir a ver qué era esto. Ahí nos encontramos con un vacío bastante grande, excepto por Canal Feijó, que sí había registrado mantas santiagueñas y que tenía algunas entrevistas con teleras, pero después de él no había demasiados registros. Hay algunas, Amalia Gramajo, algunas investigadores santiagueños e investigadoras que habían trabajado este tema, pero nos costó bastante encontrar material. Una vez que relevamos todo lo que ya había, empezamos a investigar con referentes actuales. Hicimos una investigación con Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola. Ellos investigaron esto, hicieron una primera clasificación en familias. Este es el libro de los hermanos Wagner, que es de donde Carlos y Ana María sacaron un poco todo el registro de la cerámica arqueológica y los motivos que después se ven en los textiles, como los rayados, ¿ves? Todo lo que es andino, los rombos, todo lo que es los puntos, el zigzag, y esto que eran los brazos abiertos, pero el motivo es brazos abiertos, y que está también, que tiene que ver con el búho, que era la deidad de esa tribu que es amazónica, digamos. Esto es más amazónico. Lo otro es andino, y después lo europeo, ves que esto es totalmente europeo, eso que es esto también, mira, totalmente heráldico. Y acá tenés a las señoritas hilando y tejiendo en las escuelas de arte femeninas. Y esos son más o menos de la 1930, 1940, estamos hablando de ese periodo. Sí, sí. Yo me acuerdo que ella venía de chica de la escuela, cuando nosotros nos enseñamos. Desde chica le gustaba aprender eso. Sí. Sí. Y eso en la escuelita de Rubia Paso también ha aprendido, que no cuando se daba ahí un tiempo. Ella ha sido alumna de la Berna. Cómo llegó la influencia europea fue algo que nos intrigaba muchísimo, porque hay textiles que parecen que hay flor de lis o que hay motivos heráldicos. Una de las grandes vías de entrada fue el ferrocarril.
Y no solo venía el ferrocarril, sino que venía toda la plana directiva del ferrocarril. Eran funcionarios ingleses y franceses que se instalaban en los distintos puntos, en las distintas estaciones, que fue fundando el ferrocarril, porque el ferrocarril fundó pueblos y fundó estaciones y llevaba el agua. Y también llevaba tapizados, llevaba la gente, o sea, esta plana mayor de administrativa llevaba su cultura. Entonces creemos que esta fue una de las grandes entradas. La otra, que es posterior, tiene que ver con las escuelas de artes y oficios y con los manuales, por ejemplo, de bordado. Todas las teleras recuerdan cómo les enseñaban bordado en la primaria, y el bordado tenía estos manuales típicos de petit point, de gros point, y es muy increíble ver esto traspolado a la trama y al urdimbre, ¿no? Estos diseños cómo quedan después traspolados al telar, cambiados de escala. Es una cosa bastante particular, muy curiosa. Personalmente lo que me encanta es esta capacidad que tienen las teleras de usar todo, cómo todo va a parar al telar. Lo que les pasa, lo que ven, los colores, lo que sueñan. Yo creo que ahí una de las cosas que me fascina de estas piezas es cómo, digamos, responden a una tradición cultural, pero también hay una impronta personal del tejedor, de la tejedora, que está ahí muy viva en cada pieza. El textil viaja, se desplaza como se desplazan las ideas, pero se desplaza intersonalmente, por más que tiene un cuño de identidad. Esa identidad después no diría que se adultera, sino que se retoma con otro texto. ¿Por qué? Porque en la elección no lo veo como una copia, ese criterio anodino de la copia, sino lo veo desde el enamoramiento, desde el afán de belleza del hombre, que a ese afán de belleza que ya está inscripto, le agrega el propio. Y es como un amor suplanta al otro. Hay cierta cosa de eternidad en los rasgos, de eternidad o de permanente, pero están cambiados, es una apropiación, porque todo lo que el hombre ha creado le pertenece al hombre. En estos cambios, en las evoluciones, tanto de los diseños de las mantas, ¿no?, como en el modo de trabajar con los materiales, con los colores, hay un elemento fundamental que es el elemento hacedor, ¿no?, que es el cuerpo. Entonces, ese cuerpo va de alguna manera generando, ¿no?, o diseñando también coreografías de sentido. Va sucediendo una situación performática, una situación que tiene que ver con el devenir. Entonces el cuerpo se encuentra con el material, el cuerpo se conecta con ese diseño y a través de la realización, ¿no?, de la ejecución, va dibujando una coreografía de sentido que va también de alguna manera retomando su herencia, ¿no?, o tomando movimientos de piezas anteriores, seguramente la forma de sostener el tejido, ¿no?, de tensar la urdimbre, de dibujar la trama, va a ir contaminándose, llenándose de la información que ese cuerpo le va dando. Así como hay un repertorio iconográfico muy amplio, también hay un repertorio de técnicas que nos sorprendió, porque en las piezas antiguas encontrábamos nuevas técnicas que no habíamos relevado al principio. O sea, básicamente hay dos grandes familias, la faz de urdimbre y la faz de trama. La faz de urdimbre es la que más se conservó, es la técnica con la que se hacen los ponchos, las fajas, y es la que, digamos, la que menos se perdió. Las técnicas de faz de trama, en cambio, estaban ya desapareciendo. De hecho, el baetón, que es emblemático de Santiago del Estero, ya había poquísimas teleras que lo sabían tejer. Mira, 3 vueltitas le dejas ahí y le cruzas para ponerle la trama. A ver. Tiene que cruzar, ¿ves? Para que quede apretado esto. Uno sí, uno no. Claro, ahí ves. Sí.
Y le pasas al revés ahora. Puedes hacer un rombo grande y vas enganchando los colores, te queda muy lindo. Yo había vendido de eso. Todos estos diseños europeos solamente se pueden tejer en baetón, que es esta técnica de faz de trama. Para explicarte, es como una técnica de tapicería. Requiere un telar más complejo, no es el mismo telar horizontal criollo, sino que es un telar que tiene lisos, tiene pedales, es más complejo, es un telar que introdujo el español. Se pueden hacer maravillas. Al margen de tiempo que lleva, es una pieza que es hecha con mucho cariño, con mucho amor. El estar haciendo el baetón es concentración, es perseverancia y también es la alegría de verlo terminado. El baetón aquí en Santiago del Estero, antes, hace muchos años atrás, era una pieza que solamente la hacían nuestras abuelas para un ser querido, un hijo que se iba de la casa, para una unión de matrimonio de alguno de sus hijos, de sus nietos, bien para un bautismo. Una de las grandes aliadas que tuvimos en esta investigación, en esta búsqueda, fue Ruth Corcuera, una amiga además queridísima que nos guió mucho en este camino de entender qué era esta tradición, y descubrimos cosas rarísimas. Por ejemplo, los pelos cortados, que son una técnica muy particular de Santiago del Estero. Es una técnica que se transmitió en los conventos, que tiene que ver con las alfombras de bordo. En los textiles santiagueños, ese nudo no es, por lo general, el nudo Giordes, que es el típico nudo de las alfombras turcas. Es un nudo copto que se hace para un costado, que tiene mucho más que ver con un nudo que se hacía en el norte de África, que no es casual, porque España, que es de donde vino la conquista y vino toda esta tradición, estuvo dominada por los moros durante 7 siglos y había una enorme comunicación con el reino de Marruecos. Entonces, cuando empezás a atar todos esos cabos, bueno, todos estos caminitos fueron los que fuimos haciendo, digamos, con Ruth, que hizo una investigación extensísima sobre el parentesco de estas técnicas y de estas piezas con las tradiciones europeas y toda la tradición textil de Al-Ándalus. El tema del color, viste que en los textiles santiagueños el color es súper protagonista, es muy importante. ¿Esta es tinta? Esto es ancoche. Esta que está ahí, mira. Esa grande que está ahí. Ah, genial. La bien verde. ¿Cómo la sacan? Las hojitas, los vasitos de la punta le vas. Le pones en agua, lo dejas servir y después le pones el mordiente y le metes los hilos. Y te sale el verde. Si bien hay mucho uso de tinturas naturales, estos son todos colores sacados con... Todos estos tienen que ver con el lloro y hollín y el lloro del algarrobo. Que es la corteza de la planta de algarrobo. Cuando llora el árbol se extrae todo eso y se pone a hervir. Mezclándola con un poco de hierro, jugando un poco con las cantidades, se pueden lograr distintos tonos. Desde lo que es té con leche, hasta utilizando solamente el lloro, hasta lo que es un negro fuerte, que es muy parecido al negro de la lana natural de la oveja. Lo teñís primero el marrón. Que agarra más. Lo agarra más. Y después queda más simple el agua, lo metes. Estos son distintas plantas, jume y otras plantas. Esto puede ser... Hay uno que es pata y el otro puede ser manzanilla. Y todos estos son tonos que salen a partir de la cochinilla. Increíble, con distintos mordientes y demás. El tema es que como en Argentina a partir de 1900 Bayer empieza a introducir tinturas químicas, anilinas, las teleras, cuando descubren las anilinas, enloquecen, porque les encanta el color. Entonces hay mucha mezcla.
Muchas veces los fondos son de cochinilla, pero vos te das cuenta que hay colores que son de anilina. Y cuando les preguntas a ellas te dicen que usaban la latita del águila, que es el logo de Bayer. Y que se vende, ¿no? Todavía en Añatuya. En Añatuya se vende, se vende todavía sí. por cucharada. La manera en que están expuestas las mantas en la exposición es muy interesante porque uno puede recorrerlas. Y porque no solamente estas mantas ahora van a tener la historia del cuerpo que las tejió, que por supuesto va a estar dando cuenta de una situación particular, porque no está obedeciendo una orden. Está empezando a decir, además de ejecutar un procedimiento y una técnica, está empezando a contar algo más. Y en cada punto y en cada situación de tejido, esa historia empieza a reescribirse. En esa historia empiezan a aparecer otras situaciones, otros personajes. Y cuando nosotros como espectadores podemos recorrer estas mantas, vamos a tener la información de muchos cuerpos. Del cuerpo que aprendió y desaprendió una técnica o que pudo animarse a construir una nueva técnica, del cuerpo que percibe que esa técnica es diferente y del cuerpo que estuvo abrigado en esa manta o de los cuerpos que estuvieron abrigados en esa manta. Hay una dimensión colectiva que siempre nos trae el textil, que nos va a ampliar los sentidos y que siempre nos va a regalar una pregunta por cómo es el vínculo entre ese textil y nosotros, que también somos textiles. Estas dos obras para mí son un poco como la antesala, lo que después va a ser entrar directamente en el discurso de la muestra. ¿Por qué? Porque me parece interesante que primero reflexionemos sobre esto que les decía. Cuando una tela es tela, cuando una tela deja de ser tela, cuando una tela se convierte en obra, y todos estos límites que hay entre el diseño y el arte tan sinuosos. Mi idea también es que vayamos haciendo como un viaje del presente al pasado. Vamos a ir como avanzando hacia el pasado. Acá tenemos los cuadernos de bordado y de costura de la primaria. Este es de 1952 de La Pampa y mi idea un poco es para mostrar acá cómo circulaban estas imágenes en todos lados, tanto en la escuela como en estas revistas. Los artistas que dialogan con las teleras santiagueñas se valen de manera consciente o no de mecanismos del diseño para la construcción de una imagen, como el gesto de Pastorini de convertir una tela por metro en una obra única, o la tensión que crea Llanito entre la imagen industrial que no condice con la producción artesanal de su obra. González Palma, donde la tela es intimidad y territorio. Ervin y sus crónicas urbanas en modo toile de Juiz. Los bordados de Terence Dillman, que vemos traducidos en las venecitas de Nushi Mutavsky. Chacho y Giannone, en una búsqueda de su ADN textil, homenajean a referentes como Delaunay, Isque y Albers, las arqueologías inducidas de Verónica Ryan, y así es como la tela se convierte en obra y la obra se convierte en tela. Lo que hay que entender es que el textil es un espacio políglota, de donde los lenguajes se mezclan y los tiempos se mezclan, y hay siempre un vínculo con lo legado. Hay un hacer y deshacer de las formas del pasado. Porque hay un gran legado. Yo creo que las teleras tenían el suyo, tenían lo propio. Pero hay un legado que a veces es un legado impuesto, otras veces es elegido. A veces son legados conscientes, elegidos, otras veces, como dice Henry Moore, está todo en el inconsciente y aflora. Lo legado que volverá a ser legado.